n'a pas craint d'affirmer miedo de afirmar que nous lo avons toujours siguiente. su cela, Siempre hemos sabido même esto, si de nos jours, aunque cela se actualmente manifieste esto se sous manifieste nos yeux d'une ante manière nuestros ojos de una terrifiante. manera terrífica. Les plus grandes persécutions contre Las l'Église mayores persecuciones que se han ne realizado proviennent contra pas la de ses Iglesia ennemis du no dehors, proceden de sus enemigos exteriores, mais des péchés qui sont commis sino de dans los l'Église pecados cometidos dentro pour de la lesquels Iglesia. celle-ci Por eso la a Iglesia urgemment tiene una besoin necesidad de faire urgente pénitence de pour en être realizar purifié. penitencia para purificarse. Évidemment, ces péchés sont commis Obviamente estos dans pecados se l'Église, cometen dentro sont de la Iglesia le silence, y son el la silencio, compromission el compromiso o la aceptación y d'un por certain nombre tanto de clercs qui craignent de témoigner en faveur de la vérité la sur le desidia mariage de et la famille. aquellos que no luchan contra estas teorías de género. Les familles chrétiennes Las subissent familias cristianas quotidiennement sufren des todos los attaques días dans le ataques monde entier. en todo el mundo. Comme nous allons le voir, Como vamos a ver, l'idéologie du genre la ideología est del soutenue, género promue la et pratiquée apoyan, promueven y l'Organisation practican mondiale de la la Organización Santé, Mundial de la Salud, qui dépend que des depende Nations Unies de la Organización de las et Naciones par de Unidas nombreuses institutions y d'éducation numerosas et de instituciones santé educativas y qui ont leur sanitarias siège que tienen su dans sede les États occidentaux, en los estados occidentales, Amérique du Nord, en Norteamérica, Europe occidentale, Europa Occidental, Australie Australia et Nouvelle-Zélande. y Nueva Zelanda. Tout pays qui refuse d'adhérer à Todos los cette países idéologie que rechazan adherirse a esta est ideología généralement sanctionné. generalmente son sancionados. Par exemple, Por ejemplo, les États me estoy faibles et refiriendo a los pauvres estados débiles son y pobres pénalisés que son au penalizados niveau des aides de développement, en la recepción de las ayudas al Celles-ci desarrollo, sont donc ya que conditionnés estas ayudas al desarrollo l'acceptation están de leur condicionadas a la aceptación por l'idéologie parte du de genre. estos países de esta ideología de género. Cette véritable colonisation Esta touche auténtica colonización l'ensemble de afecta certains a des continents todo el africains, continente africano, en particulier especialmente l'Afrique dit subsaharienne, África llamada mais subsahariana aussi l'Asie. y también l'Amérique Asia latine. y América Latina. Le pape François, El Papa lors Francisco, de son voyage apostolique à Manila, durante su viaje apostólico a Manila, n'a pas hésité à dénoncer no dudó avec en vigueur denunciar con fuerza y vigor une colonisation lo que él idéologique llamaba una colonización familia. ideológica contra la familia, qui cherche à que détruire trata de destruirla, en s'introduisant et introduciéndose en se diffusant dans y les difundiéndose sociétés et les en cultures las des pays sociedades y en las voie de culturas de développement. los países que están en vías de desarrollo. Au numéro 56 En el número de 56 son de su exhortación apostólica postsinodal postsinodal Amoris Laetitia, il critique fortement critica l'idéologie con mortifère du contundencia genre, la ideología mortífera del género, qui nie la différence et que la niega la réciprocité diferencia y la naturelle reciprocidad natural entre un homme entre et un hombre y femme. una mujer. Elle laisse envisager Deja une société entrever sans una différence de sociedad sexe sin diferencia de sexo et sape la base y socava anthropologique la de base la antropológica de la familia. famille. Cette idéologie Esta induit ideología des projets provoca éducatifs la existencia de proyectos y de educativos orientaciones y orientaciones legislativas qui encouragent que une fomentan identité la personnelle, creación de una identidad une personal identité affective y una identidad radicalement afectiva coupée de la diversité biologique entre cortadas masculin et féminin. radicalmente de la diversidad biológica que existe entre el masculino y el femenino. Le cardinal Arinze, El cardenal Francis Arinze en commentant ces paroles du pape comentaba François, estas palabras del Papa Francisco a dit que les y dijo lo médias siguiente: ont los pris medios de l'habitude comunicación de tienen la défigurer, costumbre de desfigurar, de séculariser secularizar et même de e commercialiser incluso le mariage et comercializar la famille. el matrimonio y la familia. Cela est très évident Esto resulta dans muy les evidente programmes en empreints aquellos programas d'érotisme que et de están llenos de pornographie. erotismo y pornografía,
qui s'adresse aussi aux enfants. que además están destinados también a los niños. Dans de nombreux pays occidentaux, En muchos países occidentales, depuis le jardin d'enfants, desde la educación les enfants infantil, sont rééduqués los niños reciben una C'est-à-dire reeducación, qu'on es decir, manipule se les manipula et polluent y leur se conscience contamina su avec conciencia l'idéologie con du la genre. ideología del género. Dans certains pays, En algunos países, les familles n'ont pas de choix. las familias ni siquiera tienen la opción de elegir. Ainsi, en 2006, Por ejemplo, en 2006, en en Alemania, Allemagne, on a voulu obliger une se famille quiso chrétienne obligar a una protestante familia de 8 cristiana enfants protestante con 8 a hijos participer à des expériences a choquantes participar en au titre de experimentos l'éducation bastante sexuelle. chocantes bajo Les la parents égida de la educación sexual. décidèrent de ne plus Sus envoyer leurs padres enfants dans decidieron les classes no mandar a sus hijos al colegio, a et ils esas furent clases, condamnés à une peine y de fueron prison. condenados a una pena de cárcel. Moi-même, Yo mismo, dans le livre Dieu en ou mi rien, libro titulado Dios o nada, j'ai dénoncé avec vigueur he denunciado con contundencia la du teoría genre del género comme une attaque frontale como un ataque frontal contra la familia familia et sa volonté y de su la voluntad détruire, de destruirla, en insistant sur son insistiendo aspect en su particulièrement aspecto délétère, especialmente pour les pays deletéreo para africains los países qui africanos, sont soumis que están a un nouveau sometidos a colonialisme un nuevo de la colonialismo part des por pays parte de los occidentaux, países ou occidentales, directement o ou directamente encore par les biais o des bien organisations a través de internationales organizaciones que ces internacionales États dominent que están sans totalmente partage dominadas por estos et aussi países sans vergogne. sin vergüenza ninguna. Quelle est la genèse ¿Cuál de es la l'idéologie du génesis genre? de la ideología del género? Le genre, El género, gender en anglais, lo que se dice gender en est inglés, né dans le milieu des sciences tiene su humaines origen en el campo de las ciencias de humanas, de las inspiración humanidades, de inspiración freudiana. Il est apparu Fue en un término acuñado en 1955 1955 en Estados Unidos. avec John Money, John Money, psychiatre à Harvard, psiquiatra de Harvard, confronté à des cas se enfrentaba a d'hermaphroditisme, casos de hermafrodismo introduisit le concept e de introdujo el gender role, concepto de función de género, gender qu'il role en définit inglés, ainsi. que definió de la manera siguiente. Ce sont toutes les choses Género son todas las qu'une cosas personne que dit ou fait dice o hace pour una se persona révéler para détenteur mostrarse como d'un statut poseedor d'homme ou de de un femme. estado, de un estatus de hombre o de mujer. ainsi. Cette nouvelle Si nos notion atenemos du a esta rôle definición, social esta nueva noción source de de función l'identité social sexuelle, como fuente de la identidad contenait en sexual, germe contenía projet el germen de idéologique du todo genre proyecto tel ideológico qu'il del va se género, développer como dans les hemos visto décennies que qui vont se suivre. desplegó o que se desarrolló en las siguientes décadas. 35 ans plus tard, 35 años dans les después, années 1990, ya en los años 90 del pasado siglo, Judith Butler, Judith Butler, qui demeure le chef de file de la révolution líder de du la genre, revolución del género, déclare que les mots declara sexe que las palabras et sexo y género ne sont pas des substantifs, no son sustantivos, mais des verbes. sino verbos. Cela signifie Esto quiere decir que l'individu que homme ou un femme, individuo, hombre o mujer, devient ce qu'il ou ce qu'elle se choisit convierte de en dire ou de aquello faire. que decide decir y hacer. Elle affirme donc Por tanto, Judith Butler Que afirma être que homme ou femme ser hombre o mujer n'est pas quelque chose no que es l'on est, lo que somos, mais quelque chose que l'on fait. sino lo que hacemos. Quelles sont maintenant les raisons spirituelles d'une bataille? A continuación voy a hablar de los motivos espirituales de una batalla. La théorie aberrante La teoría aberrante et délirante y du delirante del género genre qui est présentée que se presenta, et qui est le comble, y esto ya es el comme colmo, scientifique, una teoría que se presenta como científica, relève en réalité en realidad de la consiste en una supercherie superchería pseudo-scientifique. pseudocientífica, perdón. Elle plonge ses racines Tiene sus dans un raíces humus en un humus o que un l'on mantillo, peut un terreno que se puede calificar de particulièrement especialmente turbio à propos duquel y a propósito del je cual n'hésite pas à dire no dudo en decir que j'y vois là que veo que la main tiene du diable dentro la lui-même. mano del propio diablo.
de quoi s'agit-il exactement? Pero ¿de qué en fait? se trata? Quel est le fondement ¿Cuál de es el cette idéologie? fundamento de esta ideología Et comment pouvons-nous la combattre? y cómo podemos combatirla? Nous savons, par la Sainte Bible, Sabemos por la Que Santa Satán Biblia que Satán et homicide es dès homicida l'origine. desde su origen. Pourquoi homicide? ¿Pero por qué decimos que es homicida? Qui le diable ¿A veut-il quién quiere tuer matar el diablo avec un acharnement con un tesón y un empeño qui ne s'achèvera que solamente qu'avec terminará con la batalla final évoquée que par se menciona en el l'Apocalypse? Apocalipsis? Satan Satanás veut tuer, quiere matar, il veut anéantir quiere destruir Dieu en nous, el Dios que tenemos dentro, c'est-à-dire es la decir, personne la humaine persona humana créée que ha à sido l'image. creada a imagen Dieu. de Dios. Il veut faire de Quiere nous que todos seamos des individuos individus et que disent des zombies zombies, sans âme sin alma, et dotés d'un corps dotados de un devenu cuerpo une espèce de machinerie que se ha convertido en soumise una especie de aux manipulations maquinaria génétiques sometida a las manipulaciones transhumanismo. genéticas y al transhumanismo. Oui, ce que Sí, veut eso es l'adversaire, lo que quiere el adversario. il veut nous soumettre à lui, Quiere someternos le prince de ce monde, a él, pour mieux el nous príncipe de este manipuler mundo, para manipularnos rompre le cordon mejor ombilical y para romper el qui nous cordón relie à umbilical que nos dans un une a premier Dios. Eso en primer momento. puis dans un deuxième temps, Y después, en un segundo avec momento, l'illusion nos quiere vrai manipular miroir aux con la alouettes, ilusión, como si tuviéramos una fascinación que nous infundada, sommes qu'un ensemble de cellules para decirnos que solamente somos un conjunto de survivre células destinadas a sobrevivir grâce à une technologie gracias a una tecnología plus ou moins sophistiquée. que cada vez es más sofisticada. Nous affranchir de Y notre así condition humaine liberarnos de nuestra condición humana pour faire de nous nos propres dieux. para hacer de nosotros nuestros propios dioses. La pseudo-libération de La l'homme pseudo-liberación del hombre s'inscrit dans se l'histoire inscribe en la historia des 3 derniers de los 3 siècles. últimos siglos L'idéologie du genre n'en y en este étant sentido la que ideología le del dernier género avatar es lamentable. el último avatar lamentable. Je m'explique. Y me voy a explicar. L'affranchissement Se du ha Dieu Père producido la liberación del produit Dios il y a Padre, déjà longtemps. se produjo ya hace bastante Lorsque tiempo, les démocraties cuando las occidentales democracias se sont occidentales formées dans se un formaron en un contexte contexto deísta. Les maîtres à Los penser grandes du pensadores de rationalisme, racionalismo, de Voltaire à desde Diderot, Voltaire a Diderot, en passant par pasando D'Alembert, por D'Alembert, vont susciter la fameuse révolution dieron lugar a française, la famosa Revolución Francesa, qui sera elle-même présentée que la corriente laica par le Coran laïque comme presentó la como la genèse de génesis de la libération liberación del par hombre rapport à Dieu des chrétiens. con respecto al Dios de Et los donc, par cristianos rapport à l'Église y con y a su respecto también, magistère, por tanto, a la Iglesia y a su magisterio, qualifiés d'oppressifs. que fueron calificados todos de opresivos. Or, pour les rationalistes, Por tanto, para los racionalistas, Dieu est l'architecte suprême Dios es el de arquitecto l'univers, supremo del universo qui se désintéresse totalement que de ses se créatures. desinteresa totalmente de sus criaturas. Le déisme des encyclopédistes El deísmo de los enciclopedistas, ont donc tué la paternité por en Dieu. tanto, ha matado la paternidad en Dios. Jean-Jacques Rousseau dit Jean-Jacques Rousseau que la paternité est un dijo privilège que la social. paternidad es un privilegio social. C'est ce que j'appelle Es lo que yo trancher llamo le cordon cortar ombilical. el cordón umbilical. Et cette étape décisive Y esta etapa decisiva va engendrer va a dar d'autres lugar a otras etapas qui progressivement vont faire de la que personne un paulatinamente individu. van a convertir a la persona en un zombie. individuo y a continuación en un zombie. De fait, si Dieu n'est plus De père, hecho, si Dios ya no es el padre, les citoyens cessent d'être fils. el ciudadano deja de ser el hijo. Il cesse donc d'être Y une por tanto personne también deja de ser una persona qui reçoit tout de son que père. recibe todo de su padre. Il devient un individu Se convierte así en un individuo laissé à lui-même abandonado a sí mismo pour l'organisation du monde para la organización et del sa mundo propre destinée.
abandonado a la organización del mundo y a su propio destino. ne recevant plus son identité Como ya no recibe su identidad, de celui qui l'a créé à son image et à sa ya no la ressemblance, recibe de aquel a cuya imagen y semejanza ha sido creado, il doit la construire la persona lui-même. tiene que construirla ella misma, tiene que construir su identidad basándose en su única razón. Comme le disait le Saint Pape Jean-Paul II et Benoît Como XVI, dijeron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, les deux ailes las dos alas qui nous permettent de que nous nos élever permiten vers elevarnos la contemplation hacia de la la vérité contemplación de la verdad sont la foi et son la raison. la fe y la razón. En coupant l'aile de la foi, Si cortamos el ala de la l'homme fe, s'est déséquilibré. el hombre se desequilibra. Il faudra effectivement 3 Y siècles de hecho, pour qu'il han hecho s'écrase falta 3 siglos sur la para terre que el ferme hombre de se ses fausses choque convictions, contra la tierra firme de sus falsas convicciones, pour qu'il soit piétiné et para que écrasé sea pisoteado, comme un vulgaire aplastado insecte, como un vulgar insecto, tout d'abord primero dans les camps de concentration en los nazis, campos de concentración nazis, dans les goulags communistes, en los gulags puis comunistas d'une manière y después de una aseptisée manera más aséptica dans la boue de l'idéologie en el du genre. fango de la ideología del género. Aujourd'hui, Actualmente, avec l'idéologie du genre, con la ideología del género, l'homme est si méprisé el hombre está abandonado, denostado, qu'on le détruit, se le destruye, on détruit ses valeurs, se destruyen sus valores, sa sexualité, su sexualidad en le mettant pire qu'un animal. y es poco menos que un animal. Livré à sa seule raison, El hombre está abandonado a su única razón l'homme perd donc y por tanto pierde poco a son poco contact todo avec la contacto source, con la fuente, la paternité de la Dieu, paternidad de Dios, qui éclaire sa que es conscience. la que ilumina su conciencia. Certes, les Es cierto que déclarations des las droits de declaraciones de los derechos l'homme, humanos, les préambules des los constitutions preámbulos de las et les premières constituciones chartes de la Société des y las Nations primeras cartas de la Sociedad de Naciones Nations Unies y de las Naciones Unidas, au XIX et XXe siècle redactadas en los siglos XIX y XX, sont encore en grande partie son aún en gran le reflet medida des normes el du reflejo droit de naturel. las normas de derecho natural. Mais les droits positifs Pero el derecho qui positivo, règnent désormais sans partage que actualmente reina s'en sin éloignent peu à peu, ningún compromiso, obligeant sin les ambajes, législateurs se aleja mieux poco à a se poco taire y obliga a los legisladores ou au pire à se renier a lui-même. callarse en el mejor de los casos o a renunciar a sus opiniones incluso, Prenons un en el exemple. peor de los casos. Veamos un ejemplo, Le plus grave et le plus el más grave y el significatif. más significativo. Les États occidentaux, Los estados occidentales, de même que les instances internationales, al igual que las instancias qu'ils internacionales contrôlent, que ellos mismos controlan, comme l'Union européenne, como por ejemplo la Unión Europea, sont incapables de définir clairement son l'embryon incapaces humain, de definir de forma clara qué es un embrión humano en affirmant y afirman ce que pourtant toute conscience aquello humaine que sait d'emblée, toda conciencia humana ya sabe, ainsi que la science, al igual que lo sabe la et ciencia, qui constitue une norme essentielle et y que fondamentale, constituye una norma esencial y droit fundamental naturel. del derecho natural. à savoir que Es decir, dès que sa conception, desde el momento de su concepción, l'embryon humain el embrión humano est un être humain es un ser humano qui, par conséquent, que a consecuentemente un droit tiene un imperceptible derecho imprescriptible et absolu à y la vie. absoluto a la vida. Alors, pour éviter de Entonces, para contredire evitar le contradecir pseudo-droit à el l'avortement pseudo derecho al aborto et de s'attirer les y foudres atraer para sí de la caste la ira de la médiatico-politique casta dominante, mediático-política dominante, les législateurs tournent los autour du legisladores pot, eligen la opción de andarse por las si vous ramas, permettez cette expression, si me permiten utilizar un peu esta trivial, expresión un poco trivial, où c'est dit o bien se callan completamente un tel Ponce Pilate y como si fueran contemporain, un Poncio Pilatos contemporáneo, il refuse de se prononcer rechazan pronunciarse, comme le fait l'Union como ya digo que européenne lo hace la Unión Europea.
que deja que cada uno de sus Estados miembros se encargue de regular esta cuestión. Así que se esfuerza por encontrar una expresión susceptible de no atraer la ira de nadie, de no enfadar a nadie. Y es entonces cuando aparece esta definición que cuanto menos es enrevesada. Esta definición que la Comisión Consultiva Nacional de Ética Francesa se inventó en el año 1984. Y cito: el embrión es una persona humana potencial. Fin de cita. Hay que entender el término potencial, obviamente, como sinónimo de en proyecto y, por tanto, que aún no existe. Esto es una constatación de que la muerte de la ontología ha pasado por esto. Y por tanto, como resultado del divorcio que se ha producido entre el individuo y la persona, Occidente, y tras Occidente el resto del mundo, favorecido sobre todo por la colonización y después la dominación económico-financiera de los países en vías de desarrollo, el mundo entero, como digo, se ha hundido en el individualismo y las ideologías. La historia nos muestra ampliamente que el deísmo ha desencadenado un proceso que ha conducido a la civilización occidental, es decir, la civilización judeocristiana, de la muerte de Dios y del nihilismo del siglo XIX a la muerte del propio hombre. Eso durante el siglo XX. Para finalmente llegar a un hundimiento sin precedentes de la institución de la familia, que es el vector de la persona humana, en la segunda mitad del siglo XX. Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, con su teoría del superhombre que presentaba como el remedio a la desesperación provocada por la muerte de Dios, y también Sigmund Freud, con su nueva antropología basada en las pulsiones primarias, como motivación exclusiva de las acciones humanas, o como Jean-Paul Sartre y su nihilismo libertario, que aparentemente era algo genial. Estos tres pensadores han terminado de inocular en la conciencia colectiva y por tanto también en la individual la idea de que la liberación del individuo pasa por el asesinato del padre. Y han llevado a término su plan diabólico a través de los famosos eventos de mayo de 1968, de mayo del 68. Un movimiento libertario cuyas ideas se propagaron más allá del telón de acero a partir de la caída del muro de Berlín en 1989. A continuación del asesinato del padre, pasamos al asesinato de la madre, con el feminismo radical que enfrenta los derechos de la mujer, su libertad y su igualdad, por una parte, con la identidad femenina que se encuentra en el marco de la complementariedad de los sexos y, por tanto, con la maternidad. Margaret Sanger, que fue la fundadora de la planificación familiar internacional y figura prominente del feminismo occidental, de hecho, quería
el acceso libre y gratuito a los anticonceptivos para liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción. De esta manera hemos asfixiado el sentido de la feminidad y de la maternidad en el seno de la cultura occidental. Porque sabemos perfectamente que entre la contracepción y el aborto legalizado y además pagado con fondos públicos, no había más que un solo paso. Y este paso los legisladores se apresuraron a franquearlo entre las décadas de 1970 y 1990. A finales del siglo XX, el padre, la madre, el esposo, el hijo, la hija, todos y cada uno de ellos habían perdido su estatus. Su estatus que, por tanto, se les debía, que sin embargo se les debía en una sociedad digna de tal nombre. La familia estaba quebrantada en sus cimientos. Actualmente, la familia incluso se ha convertido en un concepto abstracto e inestable, sometido a interpretaciones diversas y contradictorias. De ahí procede el malestar que sienten los legisladores cuando tienen ante sí la tarea de definirla. Y de ahí procede también esta reciente decisión tomada por el gobierno francés de sustituir el Ministerio de la Familia por el Ministerio de las Familias. Según afirma, lo ha hecho para tener en cuenta las diferentes realidades de la sociedad contemporánea, ante la indiferencia casi generalizada de la opinión pública y con la aprobación ruidosa y clamorosa del entorno político-mediático dominante. Hay que entender que este largo proceso que se puede calificar de revolucionario, que comenzó con la muerte del Dios Padre en el siglo XVIII y terminó con la muerte del hombre convertido en un simple individuo a finales del siglo XX, este largo proceso conduce directamente a la ideología del género. ¿Pero cómo? Ahora que estamos a principios del siglo XXI, las sociedades occidentales se han convertido en desiertos espirituales y demográficos. Basta con pasearse por las calles de Londres, París, Berlín, Madrid o Roma para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Pocos niños, pocos carricoches, pocos carros de bebés y familias reducidas a su mínima expresión. Un hombre y una mujer que a menudo son simplemente compañeros de vida y que cohabitan, que viven juntos durante un tiempo limitado, a veces con uno, dos hijos, siempre y cuando no sustituyan a los hijos por mascotas. Y tenemos también a las parejas homosexuales que están simplemente enredadas, liadas, y que cada vez expresan más su diferencia. Después tenemos también la presencia masiva de una población extranjera que en Europa Occidental sumerge a los pueblos nativos paralizados. Esta población extranjera procede de otros continentes, los continentes del hambre y de la opresión política, con culturas y religiones diferentes.
es en definitiva un laicismo, un relativismo y una indiferencia generalizados y alimentados por ese famoso díptico del Imperio Romano en su máximo apogeo, y al mismo tiempo abocado a la depravación y a un declive inevitable. Panem et circenses. O, si prefieren que utilicemos un vocabulario más actual, es la sociedad de los bienes de consumo y del ocio, pero llevado a su máximo exponente, a ultranza. Todo esto en lugar del esfuerzo y del trabajo. Estos ciudadanos individuos que son individualistas se entregan a la soledad en el mejor de los casos y en el peor de ellos al suicidio. Suicidio a veces asistido y legalizado. Estos ciudadanos son radicalmente indiferenciados. No son más que consumidores que los sitios web, Internet, utilizan como su mercado gracias a las evaluaciones estadísticas de lo que desean. Esto que acabo de describir es la imagen de la sociedad occidental del vacío, que además es una sociedad depresiva y adolescente. De ahí al bricolaje del género solamente había un paso. Es ese vacío que ha permitido a los Mefistófeles occidentales, sobre todo a los estadounidenses, afinar su proyecto de reconstrucción social basado en bases pseudocientíficas y laicistas, que son verdaderamente diabólicas. El caldo de cultivo está listo para la revolución final. La revolución que corresponde además al combate definitivo, que es el que menciona el Apocalipsis, que es la revolución del género, que convierte al individuo en un zombie. Es el nihilismo total, radical, absoluto, que es el preludio de la muerte de la humanidad. Es la hora del combate entre lo tenebroso, entre estas tinieblas, donde naufraga una humanidad que está enfrentada a los demonios del nihilismo libertario. El combate entre esto y la luz que solamente la Iglesia puede aportar, puede llevar, como si fuera una antorcha, que se parece en demasiadas ocasiones a esa pequeña llama de la esperanza que cantaba Charles Péguy hace ya un siglo, y que ninguna tormenta ni borrasca podrá apagar. Porque nuestra fe en Cristo, que es el fundamento de nuestra esperanza, es decir, nuestra fe en el Cristo, en Jesús resucitado, el hombre nuevo, Dios hecho hombre, es esa antorcha, esa llama que ilumina nuestras vidas y nuestra conciencia de hombres y de mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. La Iglesia es el último y el único refugio que existe contra esa nueva barbarie del género. Y ante esta Iglesia resulta que incluso los hunos de Atila en el siglo V se convirtieron en una amenaza insignificante. Estos bárbaros
que en el crepúsculo del imperio que se había convertido ya en cristiano, el Papa León I consiguió detenerlos en las puertas de Roma gracias a su persuasión. Y esos bárbaros supieron detener ahí su acción maléfica. ¿Harán lo mismo nuestros doctores Fausto contemporáneos? ¿Aceptarán romper su pacto diabólico contra o con el adversario, que es el que les dice, como dijo a nuestros primeros padres, vosotros vais a ser como dioses? Sí. En la actualidad, la Iglesia es el único y el último refugio contra esta nueva barbarie. Pero si tenemos en cuenta las costumbres y los hábitos paganos en este mundo moderno, la palabra de la Iglesia tiene que ser clara, tajante, sin ambigüedad y con la fuerza suficiente para sustraer a los creyentes de aquello que les aleja de la alianza de Cristo y sus enseñanzas. A continuación, voy a hablar de algo que no está en la conferencia que había escrito originalmente. Pero quiero decirlo porque hay algo que me parece triste. Los países occidentales han decidido secularizar, oponerse frontalmente y radicalmente a Dios, dictando leyes que destruyen todo lo que ha dicho Dios sobre la familia y sobre el matrimonio. Hay una voluntad y medios financieros y técnicos y mediáticos, no solamente para romper o destruir, sino también y sobre todo, diría yo, para acabar con la noción del matrimonio, para desestructurar y desnaturalizar lo que es la célula de la familia. Por desgracia, sobre todo en los países más opulentos, pero en todas partes, están deseosos de modificar la doctrina y la moral cristianas en todo lo que se refiere al matrimonio y otras estructuras regulares. Los guardianes de la fe son los que deberán defender lo que defiende el magisterio de la Iglesia y tienen que saber que tendrán que rendir cuentas ante Dios y que el problema fundamental que supone la destrucción de la fe en el matrimonio es un problema moral natural. Y en este plano natural, el hombre y la mujer son llamados a unirse de forma indisoluble para dar testimonio de la ternura, para apoyarse mutuamente en una complementariedad armoniosa. Esta realidad natural es esta realidad material que el Señor elevó a sacramento. Y es esto lo que la Iglesia tiene que defender y proteger hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Como texte est écrit, je voudrais pas
Y ahora voy a continuar con la conferencia después de este inciso. Y ahora voy a pasar a la última parte de la conferencia. Porque como ya he definido lo que es el género, voy a saltarme esa parte. También voy a saltarme el vocabulario de la deconstrucción. Antes hablábamos del esposo, del marido, de la mujer, de la esposa. Ahora, sin embargo, se habla de compañeros. Antes se hablaba de la maternidad. Pero ahora hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo libremente. Antes hablábamos de la familia. Y ahora hablamos de familias en plural, o la familia en todas sus formas, etcétera. ¿Esto qué es? Una destrucción del vocabulario. Y los medios de comunicación de masas nos quieren introducir en este nuevo vocabulario. También me voy a saltar de la parte de la difusión de la ideología del género en los estados, con todos los medios que dichos estados utilizan para ello. Y también en cuanto a las organizaciones internacionales. Voy a pasar a lo que yo llamo la dictadura, a través de la subversión ideológica y de la sumisión ideológica. Según la ideología del género, la familia se ha convertido en un lugar donde se negocia el poder. Ya no es la célula básica de la sociedad, y ni mucho menos es un lugar de amor ni de comunión interpersonal. La familia, decían los teóricos del género, era una fuente de desigualdad. Y por eso hay que cambiar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas, y hay que hacerlo desde la enseñanza primaria. Sabemos que en bastantes países occidentales estos objetivos se han convertido en hechos, en una realidad. Por ejemplo, en Francia existe un programa de enseñanza que se llama el ABC de la igualdad, que fue idea de Najat Vallaud-Belkacem, cuando era ministra de los derechos de la mujer, y el objetivo de este programa era luchar contra el sexismo y los estereotipos de género, según decía ella. Este programa se introdujo de forma experimental a partir del curso 2013-2014 en 600 aulas de educación infantil y primaria en Francia. Esta iniciativa pedagógica se encontró con bastante oposición y, por tanto, el 25 de noviembre de 2014, la ministra Vallaud-Belkacem, que en aquel momento era ministra de Educación Nacional, sustituyó este programa, el ABC de la igualdad, por un plan de acción que recuperaba a grandes rasgos las directrices del proyecto anterior. Los partidarios de la ideología del género querían crear políticas que debilitaran
lo que ellos llaman las estructuras de sometimiento. Llamaban estructuras de sometimiento a todas las fuerzas políticas, culturales y religiosas que atribuyen funciones, roles de género estereotipados a hombres y a mujeres y que por tanto limitan las decisiones de vida de las mujeres y las niñas y que obligan a los homosexuales a adoptar roles heterosexuales, los cuales obviamente rechazan. Esto que nos encontramos aquí son dos afluentes envenenados que se unen para dar lugar a un río llamado género. Ese río es el feminismo y los grupos homosexuales y transexuales que se llaman LGBT. En su obra, en su libro que acaba de ser publicado, titulado Religión, la hora de la verdad, Monseñor Roland Mineraz, arzobispo de Dijon, afirma lo siguiente, y cito: la modernidad ha querido apostar por un hombre cortado de Dios. Y si Dios ha creado el mundo y los seres humanos, ha imprimido en ellos un orden procedente de su sabiduría y de su razón. Es decir, un orden inteligible para nosotros, comprensible para nosotros. Os lo voy a explicar con otras palabras. La ideología del género hunde sus raíces en el relativismo, según el cual todo es posible y todo es aceptable. Benedicto XVI y a continuación el Papa Francisco han declarado que nuestras sociedades se orientan hacia una dictadura del relativismo que solamente reconoce el propio ego y sus propios deseos. Esta ideología, que ha penetrado en todas las capas de la sociedad, se inmiscuye dentro de la Iglesia desde el exterior, pero también desde dentro, también desde el interior. El arzobispo emérito de Chicago, fallecido en abril de 2015, el cardenal Francis George, declaró el 12 de noviembre de 2012 que si bien él pensaba que él iba a morir en su propio lecho, en su propia cama, lo cual resultó ser cierto, era bastante previsible que su sucesor falleciese en la cárcel y que el sucesor de su sucesor bien podría morir siendo mártir en una plaza pública por haber, por ejemplo, denunciado la decadencia de una sociedad, esforzándose por reconstituir de forma paciente la civilización, exactamente como ha hecho la Iglesia en multitud de ocasiones en la historia de la humanidad. Por tanto, existen grupos de presión, lo que se llaman lobbies, que quieren imponer la ideología del género y del relativismo moral. Y si la familia está en peligro, también está en peligro la sociedad y también la fe. De hecho, los obispos y también los sacerdotes, que son quienes cooperan con ellos, están llamados a defender la santidad del matrimonio y de la familia. Si no cumplen con su misión, nuestro futuro, el futuro de la humanidad, corren grave peligro.
porque la fe siempre está amenazada por dos frentes. O está amenazada por la voluntad de modificar esa doctrina inmutable, o está amenazada porque se da un mal ejemplo. Actualmente somos testigos especialmente del combate que se está librando, un combate frontal y violento entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo. Y voy a explicar en qué consiste esto. En los orígenes de la Iglesia, por ejemplo, en la época en Roma, sabemos que San Pablo, y lo verán si leen la epístola a los Romanos capítulo 1, sabemos por San Pablo, por tanto, que el contexto cultural era bastante similar al contexto cultural que estamos viviendo actualmente, con la banalización del adulterio, la poligamia, la homosexualidad, el aborto. Los cristianos de esta época, de aquella época, no aceptaron ningún compromiso, sino que se mantuvieron fieles al Evangelio. Incluso aunque su testimonio fuera a contracorriente de la cultura dominante. Y gracias a su ejemplo, que fue creíble, pudieron convertirse en la levadura dentro de la masa pagana de aquella época, según nos decía Jesús. De forma que poco a poco se produjo una conversión de pueblos enteros. Y de esa manera Europa se volvió cristiana y se produjo el florecimiento de una civilización marcada por el cristianismo, en la cual el matrimonio, especialmente la dignidad de la mujer, la familia, el respeto por los niños desde su concepción, se pusieron de relieve. Nuestros ancestros en la fe decidieron, por tanto, elegir el Espíritu Santo y no el espíritu mundano, costase lo que costase. Es decir, incluso hasta sufrir burla y mofa, discriminación o incluso martirio. Sin embargo, durante los dos últimos sínodos sobre la familia, celebrados en 2014 y 2015, en un contexto social y cultural, como digo, muy similar al que había en la Roma antigua, por lo menos en Occidente, es decir, caracterizado por la banalización y la legalización del divorcio por consentimiento mutuo, la unión civil temporal o las parejas de hecho, la anticoncepción, el aborto, la manipulación genética, la fecundación in vitro, que suponen la masacre de fetos considerados indeseables, la legalización del matrimonio homosexual o la tentación de consentir al espíritu del mundo. Todo eso que existe en la actualidad, todo esto ha surgido gracias a la excusa, a una excusa teológico-pastoral errónea, que es la adaptación de las enseñanzas de la Iglesia a las realidades del mundo contemporáneo. O si prefieren que se lo explique en un lenguaje más teológico, esto es la adaptación de la doctrina de la Iglesia a los casos particulares que se corresponden con la pastoral.
este auténtico entusiasmo que se manifiesta por este modelo, que sin embargo no es un descubrimiento reciente. Piensen en las teorías desviadas de Hans Kung, que son favorecidas o comunicadas por los medios de comunicación indulgentes, incluidos medios católicos. Estas teorías, esta adaptación ha ganado bastantes adeptos, entre ellos obispos. Incluso hay un obispo que ha dicho, sin ningún género de duda, sin dudar, ha calificado a este paradigma de fuente de la revelación. Y dicho esto, voy a pasar a la conclusión. Y para ello me gustaría citar un extracto de la Carta a las Familias del Papa San Juan Pablo II, que data del 2 de febrero de 1994. Esta carta no ha perdido ni un ápice de pertinencia y sigue siendo de aplicación muy actual. Voy a leerla. Que Cristo, que es el mismo, que era ayer y que es hoy y que lo será por siempre, esté con nosotros. Mientras nosotros flexionamos las rodillas ante el Padre, del cual proceden toda paternidad, toda maternidad y toda familia humana, y con las palabras de la oración que Jesucristo dirigió a su Padre y que nos enseñó, y que nos sigue dando, gracias a ella, una vez más, el testimonio del amor con el cual nos ama hasta el fin, con la potencia de su verdad. Hablo al hombre actual para que entienda la grandeza de los bienes que son el matrimonio, la familia y la vida, y que entienda el gran peligro que constituye el rechazo a respetar estas realidades y la falta de consideración por los valores supremos que fundamentan la familia y la dignidad del ser humano. Que el Señor Jesús nos revele todo esto con la potencia y la sabiduría de la cruz, para que la humanidad no ceda ante la tentación del padre de la mentira, que la empuja constantemente a embarcarse en caminos anchos y despejados, a tomar esos caminos que aparentemente son fáciles y agradables, pero que en realidad están sembrados de trampas y de peligros. Que nos enseñe siempre a seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. San Juan Pablo II ha dicho en varias ocasiones, dijo en varias ocasiones, que el futuro de la humanidad pasa por la familia. Sí. Si la batalla final entre Dios y el reino de Satán pasa por el matrimonio y la familia, tenemos que tomar conciencia urgentemente de que estamos ya en el centro de
esta batalla espiritual, de la cual depende el futuro de nuestras sociedades humanas. Y sabemos que la familia, que se fundamenta en el matrimonio del amor, el matrimonio monógamo, el matrimonio libre, fiel e indisoluble, es esa célula básica. Nuestras familias cristianas son como esas múltiples celdas de cera de las colmenas, esas celdas, esos alveolos frágiles y que siempre tenemos que estar reforzando y protegiendo, que constituyen la colmena, donde todos estamos llamados a probar la miel de la verdad. Esa miel que son las palabras salvíficas del Señor Jesús y de su esposa, la Santa Iglesia. Y en este año jubilar de la misericordia, tenemos que poder encontrar refugio, al igual que María, la Madre del Redentor y nuestra Madre. Tenemos que encontrar refugio, como digo, en el corazón de Jesús, en ese sagrado corazón atravesado de amor por nosotros y antes de que sea demasiado tarde. Bien, después de esta impresionante exposición, ustedes han presentado muchas cuestiones, no las vamos a responder a todas, me parece, solamente algunas hasta las 8:30, de manera que estén tranquilos, que podrán llegar a casa para tomar la sopa caliente. Cuando quiera, don Salvador. He intentado como resumir las preguntas o juntarlas por temática, digamos, ¿no? Entonces, una primera cuestión sería ¿qué piensa su eminencia sobre si tiene que ver todo esto con la pérdida del sentido del pecado y también con la pérdida del sentido de lo sagrado? El cardenal Ratzinger en el diálogo con la fe habla de esto, que es un gran mal de la sociedad actual, la pérdida de lo sagrado. Luego, unido a esto sería, ¿por qué quieren los países ricos destruir la familia, el matrimonio? O la idea de colonización de Estados Unidos y otros países de imponer la ideología de género. Más o menos esta sería la primera cuestión, ¿no? Pérdida del pecado, del sentido de lo sagrado, persecución contra la verdad del matrimonio por parte de países, etcétera. La pérdida del sentido del pecado ya se ha constatado desde Pío XII, se lleva constatando desde los tiempos del Papa Pío XII. Pablo VI retomó la cuestión y actualmente constatamos
una pérdida absoluta del sentido del pecado. Porque hemos perdido a Dios. Y no hay pecado si no hay una visión clara de la vocación que Dios ha imprimido en nosotros. Dios nos ha hecho a su semejanza, a su imagen, y actualmente incluso, si retomamos la lectura del apóstol Pedro, pero Pedro se inspiró en el libro del Levítico. San Pedro nos recordaba que estamos llamados a hacernos santos porque Dios es santo. Y si no percibimos esa santidad de Dios, tampoco vamos a poder percibir el sentido del pecado. En la actualidad, todo lo que me gusta, todo lo que me va bien, está bien. Y por tanto, la pérdida del pecado procede de la pérdida de Dios. Y por eso, la primera preocupación del Concilio Vaticano II era cómo ayudar a la humanidad a volver a encontrar a Dios. Por eso, el primer texto que publicaron fue la literatura Sacrosanctum Concilium, que dice que Dios, que la liturgia consiste en orar a Dios, en rezar a Dios. Y para reencontrarnos con Dios, vamos a necesitar hacerlo para reencontrar el sentido del pecado. La gran dificultad que existe hoy para descubrir lo que es el pecado es reencontrar a Dios. Y pasa lo mismo con lo sagrado, porque ya no hay sacralidad en nuestras celebraciones litúrgicas. Lo sagrado es lo que se reserva a Dios, lo que se consagra a Dios. Pero hemos perdido la percepción de esa consagración, consagración del cuerpo, de la vida. Nosotros somos el templo de Dios y nuestro corazón, tiene que estar consagrado a Dios. Aunque no estemos bautizados, pero sobre todo cuando estamos bautizados, nuestro cuerpo es la casa, el templo de Dios. Por tanto, somos un lugar sagrado. Creo que actualmente es importante que la Iglesia ayude al hombre a reencontrar a Dios, a volver a colocarle en ese lugar central, a ver que la conducta actual no corresponde a la vocación que Dios nos había encomendado. Un pecado no es una mancha, es una ruptura relacional entre el yo y el Dios. Es una ruptura de amistad, una ruptura de alianza. Si no entendemos esto, pues no sabemos lo que es el pecado. Voy a repetirlo. Un pecado no es una mancha que tenga. Es algo mucho más profundo. Es algo que hace daño a Dios, pero también me hace daño a mí. No tenemos mucho tiempo para explayarnos en esto, pero pienso que el pecado es una ruptura de relación. Lo que San Juan, decía que era una oposición. Los países ricos quieren destruir la familia, que era el segundo componente de esta pregunta. Esta pregunta es
para todos ustedes. Pero creo que puedo decir algo al respecto. Cuando somos ricos, no necesitamos nada, ni a nadie, ni siquiera a Dios. Entonces, al abandonar a Dios, abandonamos también todos los proyectos de Dios para la humanidad, para la familia. Nos creemos dioses nosotros y nos alabamos a nosotros mismos, halagamos nuestros valores. Pero son ustedes los que tienen que reflexionar sobre por qué los países ricos quieren destruir la familia. Incluso aquí, las familias pobres que tienen muchos hijos, las familias pobres tenían muchos hijos porque se consideraba que los hijos eran un don de Dios, una bendición de Dios, pero actualmente los niños son como un obstáculo para nuestra felicidad. Y por tanto, ¿qué hay que hacer con un obstáculo? Eliminarlo en la medida de lo posible. Pero yo creo que no soy el más indicado para responder a esta pregunta. ¿Cuál es la riqueza primordial de todas las sociedades? Es la familia. Por tanto, es una voluntad suicida querer destruirla. Yo no tengo una respuesta, pero sí que me doy cuenta de que hay una programación, porque esta ideología del género está programada. Es como una coalición. Todos los países occidentales se han puesto de acuerdo. ¿Por qué se quiere imponer a todo el mundo? Pues bien, porque actualmente somos como una aldea global. Tenemos todos las mismas leyes, los mismos valores, la misma religión. Y no puede haber distinción entre unos y otros. Vamos todos juntos hacia la muerte o hacia la vida. Pero vamos a resistir. Una última cuestión. Resistiremos. Y la última pregunta. En un último, Eminencia, me han dicho que unifique. Es muy complicado porque las preguntas son muy diversas, pero una cuestión sería la educación, ¿no? ¿Cómo puede la Iglesia educar? ¿Cómo enfrentarse a esta teoría de género en los centros nuestros, eclesiásticos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué prioridades? ¿Qué pastoral se puede hacer con las personas relacionadas con este tema? Incluso hablaban de los niños que pertenecen a este tipo de nueva ideología. En esta pastoral, citando al Papa Francisco, cómo tratar a estas personas que el mismo Papa dice heridas, cómo manifestarles la misericordia de Dios, usando la misericordia, pero a la vez la verdad, porque hay una queja de que los cristianos, incluso los pastores, o como su eminencia ha dicho, obispos, cardenales, a veces no es que no digan, sino que callan simplemente. ¿Qué hacer ante todo esto? Es una cuestión inmensa. Bueno, es una pregunta inmensa.
Pero la Iglesia somos ante todo nosotros, las familias. Y ustedes tienen la responsabilidad de traer al mundo niños que sean educados según los valores cristianos. Por tanto, la responsabilidad de lo que hay que hacer para oponerse a esta ideología que nos destruye a todos es que cada familia acepte y asume su responsabilidad. También tenemos la gran familia que es la Iglesia, y la Iglesia es mater et magistra, es la madre y es educadora. Educa, pero ¿cómo? Los padres de la Iglesia dicen que la Iglesia es como la luna, que la luna no tiene luz, está oscura. Solo brilla cuando recibe la luz del sol y refleja la luz del sol. Por tanto, la Iglesia lo que tiene que decir, las enseñanzas que tiene que aportar, no son por iniciativa propia, sino que son enseñanzas que proceden del sol, de Dios, de la revelación. Eso es lo que tiene que comunicar la Iglesia. Las opiniones de los sacerdotes, los obispos y los cardenales obviamente son las opiniones de la Iglesia, que es una madre atenta a las dificultades de cada uno de sus hijos. Pero cuidar a un hijo que tiene una herida profunda, no pasa únicamente por darle besos o acariciarlo. Para cuidarlo hay que tratar esa herida que tiene con una medicina, con un medicamento real. Por tanto, la Iglesia, cuando trata a las personas que tienen dificultades o que física o fisiológicamente están con dificultades, tiene que cuidarlos, tiene que ocuparse de ellos con la verdad. Porque la verdad es una forma de caridad, de misericordia. No podemos decirle a alguien que se haya equivocado, que está todo bien, que no es grave, que no pasa nada, que Dios es misericordioso. Hay que sacarlo de su enfermedad, hacer como si fuéramos médicos para curar a ese enfermo. Hay que hacer todo lo posible para examinar al enfermo, diagnosticar la enfermedad y encontrar el medicamento idóneo. Porque el médico ama al enfermo, quiere extraerlo, quiere sacarlo de la enfermedad. No creo que la proclamación abstracta de la misericordia sea suficiente para calmar, curar ese caso del que estamos hablando. Y en todo caso, sé que tiene que ser una pastoral difícil, pero todas las pastorales tienen que basarse en la verdad. Una pastoral que se inspire en Dios. Porque los pastores solamente son el canal a través de los cuales pasa el Dios de la misericordia. La Iglesia tiene, por tanto, que buscar en la verdad cómo enfrentarse a estos problemas que existen hoy en día con la verdad, con paciencia y también con firmeza. Obviamente, los que hoy en día afirman de forma clara y tajante la doctrina,
Creemos que no son misericordiosos. Los que afirman la doctrina, pensamos que no son sensibles a los problemas actuales, y eso no es cierto. Fijémonos en Jesucristo. Cuando se encontró con la mujer adúltera, no lanzó la piedra. Nadie tiró su piedra, pero él sí que le dijo a la mujer: vete, pero no vuelvas a hacer esto, no sigas pecando. Cuando se encontró con la samaritana, que tenía 7 maridos, no dijo: ah, bueno, te entiendo tu situación, no pasa nada, está bien que hagas eso. No, le dijo: vete a buscar a tu marido. Y ella misma dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: efectivamente, porque con el que estás ahora no es tu marido. Porque nosotros solamente tenemos un matrimonio. Voy a darles un ejemplo. Nosotros, los paganos, y lo he escrito en mi libro Dios o Nada, cuando una mujer casada, virgen, con un hombre virgen, tienen que estar juntos siempre, pero si la mujer se separa de su marido para casarse con otro y tiene un segundo marido, incluso un tercer marido, si muere con su tercero, con su cuarto marido, el hombre que tiene que darle, proporcionarle la mortaja, es el marido. A la hora de la verdad, cuando va a morir, es el marido real, porque el marido real es solamente el primero. Entonces, nadie más, en el momento del entierro, nadie más debería encargarse del entierro de la mujer salvo su primer marido. Y si no está, si ya ha fallecido su primer marido y la mujer está con su cuarto marido, es ella la que tiene que lavar el cuerpo del marido, porque solamente hay un matrimonio válido, incluso aunque seamos paganos. No hay más que un matrimonio, no puede haber 2 matrimonios. Lo único que estoy diciendo es lo que hay en la naturaleza del hombre. Creo que en la actualidad la Iglesia no puede cambiar. Estamos en el 3er milenio. Así que no es la primera vez que la Iglesia es consciente de la misericordia, que las heridas de los pobres y los pecadores están ahí. Es cierto que estamos viviendo una situación un poco especial, incluso diría única. Benedicto XVI dijo que Occidente está atravesando una crisis que jamás se había visto anteriormente en la historia de la humanidad. Una crisis sin precedentes, y lo dijo en 2005. La crisis actual de Occidente jamás había existido. Lo dijo un mes antes de convertirse en Papa. Nunca había habido nada como ahora, en que un montón de cosas son legales. La Iglesia es el único refugio actual que existe para todo esto, para la humanidad, contra todo esto. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, señor cardenal, por el estímulo que nos da para luchar por el futuro de la familia, de la sociedad, de la humanidad. También muchas gracias a todos ustedes y en particular al señor cardenal, al arzobispo emérito de Madrid, al señor obispo de San Sebastián y de Ciudad Real que nos acompañan. Muchas gracias. ¿Y a quién? Ciudad Rodrigo, he dicho Ciudad Real. Bueno, más o menos. Que tengan una buena noche todos. Muchas gracias.